La licenciada Silvina Giandinotto. ¿Cómo va, Silvina? ¿Qué tal? Buen día, María Laura. ¿Cómo estás? Bueno, el tema de hoy, autonomía y su relación con la autoestima en chicos. En los niños. En niños, ¿no? Aclaramos. Totalmente, claro. En niños. Y cuánto los papás podemos influir en la autoestima, en la valoración personal de cada uno desde que nuestros hijitos son pequeños. Silvina, ¿cuál es la diferencia entre autoestima e independencia? Autonomía e independencia. independencia. La autonomía es la capacidad que va teniendo la persona a medida que crece de hacerse cargo de sí mismo. Esa es la autonomía, para llegar algún día, si Dios quiere y con el esfuerzo de los padres y del hijo, a la independencia. La independencia recién se logra a los 18 años, 16, 18 años, el hijo debería poder lograr la independencia emocional. Ajá. Pero eso es un trabajo que empieza desde el momento del parto. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer año de vida, la autonomía de ese bebé tiene que ver con el sistema de supervivencia. Es decir, cosas que ya no podemos hacer los grandes por ese niño y ya lo empieza a hacer solo. Como por ejemplo la deglución, todo lo que tiene que ver con el sistema cardiológico, el digestivo, un montón de funciones que los adultos ya no hacemos y el niño tiene que empezar a hacer. Después pasamos a la etapa de los 3, 6 años, donde el niño ya tiene cierta autonomía y tiene que ir aprendiendo el control de los impulsos básicos, que es el control de esfínteres, el control de la alimentación, el control de la agresividad. Y luego tenemos de los 6 a los 10 años donde también va adquiriendo mayor autonomía, que tiene que ver con conductas relacionadas con la higiene y con el orden. ¿Cómo influye ahí el miedo de los padres? ¡Ay, qué pregunta! ¿Viste? Influye, te puedo decir que la vida de un niño, hijo de una mamá miedosa, es muy diferente al hijo de una mamá que no es miedosa. ¿Por qué? Porque la sobreprotección, es decir, cuando protegemos a nuestro hijo, pero más de lo que nuestro hijo necesita, hace que esa mamá que tiene miedo lo cuide de más y empiece a hacer por ese niño cosas que ese chico ya puede hacer. Entonces vamos generando cada vez más dependencia de ese hijo que después no puede separarse de nosotros. Es como una herida mortal para la madre cuando el niño, en algún momento de su vida, niño o ya adulto, decide hacer su propia vida. Para la madre significa una herida mortal y el hijo se siente muy culpable, con lo cual vuelve otra vez a estar debajo del ala de su mamá. Entonces la relación es directa. La sobreprotección tiene que ver con el miedo. Por alguna razón, esa mamá o ese papá tienen mucho miedo de que a su hijo le pase algo. Temor a que le pase algo. Y bueno, ¿y cómo manejar el miedo los padres? Lo que tenemos que ver es los temores propios, por supuesto, los primeros años de vida, los riesgos son de muerte. Si nosotros nos confiamos en la vida y en el niño, nuestro hijo de 3 a 6 añitos, que no tiene idea de las consecuencias, claro, el riesgo es de muerte. Exacto. Ahora, a medida que van creciendo, vamos mostrándole que ellos pueden. Tenemos que tener, por supuesto, en cuenta cuál es la edad. No es lo mismo el niño de 3 a 5 años, donde tenemos que estar muy presentes y poner nuestro cuerpo para cuidar. Yo no puedo estar, Benjamín, no te acerques a la pileta, Benjamín, no te acerques a la pileta si ese niño tiene 3 años. Yo tengo que acercarme con mi cuerpo, poner el cuerpo. Ahora, si ya tiene más de 6 años, tengo que empezar a usar una frase que nos ayuda mucho, que es el vos podés. Vos podés ordenar la toalla después que te bañes, vos podés dejar ordenado el baño, vos podés ponerte el shampoo, enjuagarte el cabello, secarte, ordenar la ropa, preparar la mochila. Es decir, una gran cantidad de conductas que tienen que ver con el orden y con la higiene. Vamos nosotros como adultos dejando de hacer por nuestros hijos lo que ellos ya pueden hacer. Esa es la gran receta. Y los alentamos ¿cómo? Con el vos podés. Muchas mamás o muchos papás dejan de hacer por sus hijos algunas cosas. Por ejemplo, atarles los cordones cuando ya pueden atarse los cordones, porque están cansados o porque se enojaron.
Entonces yo les propongo a los padres que empecemos a utilizar esta palabra, esta frase, vos podés, y que no dejemos de hacer por nuestros hijos lo que ellos ya pueden hacer cuando estemos enojados o cuando estemos cansados. No tiene que ser un castigo que mi hijo aprenda a atarse los cordones o a bañarse o a ordenar sus cosas. Está íntimamente relacionado con la autoestima, con la valoración personal. El autoestima, ¿qué es? ¿Cuánto valgo yo? Claro, valerme. ¿Cuánto valgo? ¿Qué precio tengo yo? Y el precio está directamente relacionado con la capacidad para hacer cosas lindas y buenas. Por lo tanto, utilizando estas fórmulas matemáticas, si nosotros tenemos un hijo al que le atamos los cordones, le cortamos la carne, le servimos la bebida, lo acostamos en nuestra cama, ese niño piensa que no puede hacer cosas lindas y buenas, con lo cual piensa que no vale mucho, con lo cual entonces es muy dependiente del adulto porque teme no ser amado. Y eso influye directamente, vos fíjate cómo todo está relacionado, y eso influye después en la escuela, en los vínculos, son niños muy temerosos. Tal cual. Claro, muy inseguros. Muy, muy, muy inseguros, que siempre van a buscar a la mamá como referente. Ahora hay una pregunta que quiero hacerte, y acá vamos a encontrar el origen, porque digo, ese temor, ¿depende de la confianza que tengan los padres sobre el hijo? Lo que pasa es que la confianza que tengan los padres sobre el hijo tiene que ver con la confianza que ellos puedan tener como hijos y como padres. Tiene que ver con la crianza que ellos han tenido. Claro, porque sí, ahí es un círculo. Tal cual, claro, tal cual. Tengo temor porque no le tengo confianza, pero a la vez no lo dejo ser. Claro, no porque esto se retroalimenta. Retroalimenta. Esa pregunta quería hacértela porque me pareció ahí. Por ejemplo, se dice, si el hijo es prudente o imprudente. Cuando el hijo es prudente es porque tiene un papá o una mamá que le muestran las consecuencias reales. Reales, no lo asustan. Cuando tenemos un hijo imprudente, es altamente probable que tengamos o papás que no miran y cuidan mucho, entonces como el niño no tiene idea de las consecuencias, va a ser imprudente, o está desafiando a un papá o a una mamá muy, muy miedosos. Entonces como queriendo demostrarles, ¿viste que no pasa nada? ¿Viste que no pasa nada? Cuando en realidad sí pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Los papás tenemos que poder anticipar, sin asustar, porque la idea no es que el chico cambie la conducta por el susto, que la cambie porque va entendiendo que hay consecuencias. Pero también tenemos que saber que cuando son pequeños poco entienden, entonces les vamos a explicar, pero hasta los 6 años los padres tenemos que poner el cuerpo. Claro. Agarrarlo del brazo si vemos que se acercó demasiado a un lugar, o agarrarlo fuerte de la mano si va a cruzar la calle sin darnos la mano. Y después de los 6 les vamos diciendo vos podés, y en la medida en que vamos viendo como padres que nuestro hijo puede, también vamos empezando a confiar en ellos. Y como confiamos, los dejamos más. Por eso digo, todo se retroalimenta. Sí, pero la mamá que es muy miedosa no va a dejar que su hijo pruebe, porque siempre va a pensar que tiene algún problema. Claro. Y esto hay también... la sobreprotección. Hay la sobreprotección que se retroalimenta, porque entonces al hijito lo trataron mal en la escuela. Entonces eso activa mucho más el deseo de la madre de proteger, con lo cual el niño más inseguro y más miedoso se vuelve. Entonces, por ejemplo, niños de 8, 9 años que un compañerito le dijo tonto, ya lo viven como una gran herida y llegan a la casa llorando, nadie me quiere, todos me excluyen, nadie quiere juntarse conmigo, y en realidad le dijeron tonto. No está bueno que nos digan tontos, pero tenemos que ver también cómo tomamos esas cosas y cuán fortalecidos estamos y cuánto fortalecemos nosotros a los hijos. Es impresionante, se da la vulnerabilidad. Totalmente. De lo que te dicen en la escuela. Claro, pero para eso el chico tiene que ir más armado desde la casa. Claro. No es un niño que va a ir a pelear a la escuela, porque el chico que pelea en la escuela es lo mismo que el chico al que lo pelean. Son las dos caras de la misma moneda. Pero nosotros tenemos que ir dándole a nuestro hijo la posibilidad de practicar. Por supuesto que si le digo que se tiene que aprender a atar los cordones porque le hace muy bien, porque hay más de 14 capacidades, habilidades que se desarrollan cuando un niño aprende a atarse los cordones. Uno cree que no, porque nosotros ya con la edad que tenemos nos podemos atar los cordones con los ojos cerrados. Pero para un niño es una gran habilidad. Ahora te voy a hacer ahí una pregunta que te hice la vez pasada,
que tiene que ver con esto de que muchas veces para la madre es mucho más rápido atarle los cordones. Sí, también. totalmente. Entonces, Tiene que ver con la comodidad. Hay que poder esperar. La comodidad, ahí ese es un Sí. punto, la comodidad Sí. de la crianza. La comodidad de hoy es un gran problema para mañana. Porque son niños que después, y lo veo, yo trabajo también en una escuela, niños que después a la tarde van a la psicopedagoga, Sí. van a la fonoaudióloga, van a la maestra particular por todo lo que no pueden hacer. Y entonces sacamos la cuenta y decimos, pero no es más fácil esperar un ratito que mi hijo Que vaya aprendiendo. que vaya Y aprendiendo, lo vaya internalizando. tal cual, porque tiene que ver con su autoestima. El niño que se sabe atar los cordones no es directamente proporcional, pero Sí. el niño que puede hacer todas aquellas cosas esperables para su edad, es decir, la autonomía acorde a su edad, es un niño que tiene buena autoestima. Es un niño que va a ser colaborador, obediente, estudioso, cariñoso, que Sí, va a además tener de lindos cuando sos vínculos. chico, cada vez que vas pudiendo algo, vos te acordás que vas pudiendo, que vas Tal logrando, cual. que vas superando. Tal cual. Y esa sonrisa, la sonrisa del niño que logró Que estás algo, logrando, ¿cómo no- talla Sí. en la mente? Y no la conseguís con nada, ¿eh? No, Por no. más que le traigas un súper auto fantástico para el día del niño, ese niño sí va a estar contento, pero el niño que va logrando cosas, esa sonrisa es real, esa alegría es real y lo vas construyendo adentro. Claro. Cada aprendizaje, cada Internaliza ese esfuerzo que por ahí Totalmente. costó hacer algo y Sí, salió. el esfuerzo Esa- y el triunfo. y el triunfo. Lo Exacto. pude hacer. Y si puedo hacer esto, Una esto, satisfacción para el única. niño. Tal cual. Y no nos Debe ser. olvidemos que la autonomía, la capacidad de hacer estas cosas lindas, tiene una hermana melliza, que van de la mano, que es la valoración personal. Claro. Si nosotros queremos un niño que se quiera y que se sienta querido, tenemos que trabajar en su autonomía, acorde a la edad, por supuesto. Hay papás que obligan a un hijito de 3 años, por ejemplo, a guardar los juguetes. No va a poder. No, bueno, ahí está eso, la contracara. Claro. Es que Porque también lo vemos, ¿eh? es como Lo te vemos, dije. que quieren que los niños de repente hagan cosas de chicos más grandes. Tal No, cual. no va. ¿Qué Hay es lo que yo ubicarse. le voy a decir a mi hijo? Vos podés, porque así se trabaja la autonomía. Vos podés, pero el vos podés está directamente relacionado con la edad del chico. Claro. Entonces, no es lo mismo lo que yo le voy a pedir a un niño antes de los 5 que lo que le voy a pedir una vez que ya tiene 6. Entonces, el vos podés, yo te entiendo que no quieras, que estés cansado, que te parezca muy difícil, yo te entiendo, pero acá hay una súper clave que es practicar. A los chicos les encanta que les digamos como si hubiera una magia, ¿viste? Sí. Que de repente van a aprender a hacer cualquier cosa. No, hay que practicar. Porque ¿cómo se aprende a esperar? Esperando. ¿Cómo se aprende a atar los cordones? Atándose los cordones. Bueno, ¿cómo se hace el hábito? Tal cual, tal Practicando cual, todos los días. tal cual. Así se hace el hábito. Hay un cuento que a mí me gusta contarlo, que si me lo permitís, María Laura, hagamos de cuenta que estamos yendo a Mendoza y hay una tormenta de nieve. Y entonces yo que voy con mi hijo en el auto, como pensaba pasar, en pocas horas me queda nada más que una galleta. Pero vamos a hacer complicado el cuento y esta galleta no la podemos dividir. Es decir, alguien se come esta galleta y vamos a tener que estar 24 horas parados porque hay nieve, tienen que venir las máquinas a sacar la nieve. Cuando yo les pregunto a los papás, ¿ustedes qué harían con esa galleta? ¿Se las comen ustedes o se la dan a su hijo? No, a mi hijo. Todos dicen lo mismo. ¿Todos a quién le darían primero? Al hijo la Siempre. galleta. Esto, que es a nivel físico y los padres no tienen ninguna duda de beneficiar inmediatamente, en primer lugar al hijo, lo tenemos que trasladar a lo emocional. ¿Esto qué quiere decir? Voy despacio a ver si vos me entendés la frase. Cada vez que yo como mamá hago por mi hijo algo que mi hijo ya puede aprender a hacer, por ejemplo, atarse los cordones después de los 6, si lo hago yo y no dejo que mi hijo lo practique, esa galleta me la comí yo. Esa posibilidad de aprender ese día que mi hijo hubiera podido, si yo no hubiera venido con mi ansiedad y mi apuro, esa galleta me la comí yo. Ese aprendizaje me lo comí yo. Sí, mañana puede practicar, sí, pero el de hoy me lo comí yo. Entonces, si los papás empiezan a relacionar que los aprendizajes implican también un crecimiento interno e implican el sentirme más valioso,
esa seguridad a los padres, esa convicción les va a permitir tener paciencia para que nuestros hijos puedan practicar. Porque cada vez que practican... Realmente hay que tener mucha paciencia. Sí, hay que tener mucha paciencia, pero tampoco tantísimo, María No, Laura. Sí, un niño, ¿sabes en cuánto No, te tiempo? digo paciencia en términos. Sí, disponernos Disponer. y saber que si yo le ato los cordones a mi hijo, le estoy haciendo un daño. No quiere decir que si mi hijo se quebró el brazo no le voy a atar los cordones. No, estoy hablando como manera de vincularme con él. El vos podés es tan importante para un hijo. Y no es cuestión de tiempo, ¿eh? No es que, bueno, ya va a crecer, ya va a madurar y se va a dar cuenta que puede. No, es que el que no pudo de niño, el que no pudo resolver situaciones conflictivas a los 6, no va a poder a los 10, no va a poder a los 15, a los 20, a los 40, a los 50. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Yo tengo un paciente en el consultorio que tiene 42, voy a cambiar algunos datos para que nadie se sienta... y la madre, él tiene ya su familia, su esposa, sus hijos, él tiene 42 y la madre le prepara, con todo el respeto por esa mamá, le prepara el almuerzo y la cena. Y se la deja por la ventana en el tupper todos los días. Entonces yo, cuando él me contaba eso, bueno, pero es que él también tiene otras dificultades. A mí me preparan alguna comida por ahí, me están mimando bastante. Yo he venido a vivir con mi madre después de muchísimos años de vivir afuera. Bueno, ahí tenés una palabra clave. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, entre... estoy ahora viviendo en la casa de mis padres. Como dijiste, bueno, no es tu casa. Vine de Buenos Aires a vivir acá a San Luis, después ahora de 20 últimos años, pero antes me había ido, bueno, en total son 30 que vivía afuera. Y bueno, he venido a la casa de mis padres. Yo te dije una vez, bueno, la casa de tus padres. Sí, a veces los adultos decimos eso. Sí, estuve en mi casa. ¿Cómo tu casa? En la casa de mis padres. En la casa de nuestros padres. Mimar es distinto a sobreproteger. Por supuesto. Al niño que mimamos a veces, y es re lindo mimar a los hijos, y que a nosotros que ya somos grandes nos mimen también. Bueno, por supuesto. Pero ese niño ya sabe que eso lo puede hacer. Es decir, que alguna vez le llevemos el desayuno a la cama, que alguna vez le tendamos la cama, que alguna vez le llevemos el shampoo al baño porque se lo olvidó. Claro, pero eso que estabas contando, pero distinto es la sobreprotección. A ese ejemplo que estabas dando. Esta persona no es que porque la madre le prepara el almuerzo y la cena todos los días, no, va más allá de eso. Este muchacho está viendo cómo sale de una depresión. Claro. Y la depresión que es no confiar en mí. El estar muy triste. Claro, eso es tremendo. Por eso, pero ahí está. Y un montón de otras características que hace que estos papás no estén pudiendo dejar crecer a este hijo que ya tiene 42. A todo esto yo me imaginaba, digo, bueno, la madre le hará esos locros impresionantes que nadie los puede hacer. No, ensaladas. No. Entonces cuando yo le pregunto, y bueno, pero yo por supuesto con mucho respeto y muy despacio, porque tiene que ver con un crecimiento interno, le digo, pero ¿y vos por qué no te preparas la ensalada? No, porque son muy difíciles de hacer, yo no puedo. No, bueno. Con 42. Entonces, esto quiero decir. Eso ya ha sido una sobreprotección muy aguda. Muy aguda. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Pero está bien que des como un ejemplo así como medio extremo, digamos. Claro, como mostrando que no hay edad. Que no hay edad. ¿A dónde puede ir la cosa si no se agarra tiempo, digamos, para decir, hablando mal y pronto? Claro, no que te mime tu mamá con algo, sino que es re lindo. Que prácticamente te dé de comer. Claro. Como cuando eras... Sí. Cuando entonces que quede claro la diferencia entre mimar y sobreproteger. Absolutamente. Cuando sobreprotegemos generamos en el hijo la idea de que no puede solo. Y eso hace que después busque vínculos muy dependientes. Son niños muy miedosos, que esas son alertas. Mi hijo es muy miedoso. ¿Lo estaré sobreprotegiendo? Claro. ¿Estaré cuidándolo de más? ¿Estaré queriendo evitarle todo tipo de dificultad? Realmente la sobreprotección es determinante. Sí. Pues, es determinante. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Mandamos al chico al psicólogo? Y yo diría que no. Que tiene que ir la mamá o el papá a trabajar esos miedos que es altamente probable que vengan o de su niñez o de alguna situación traumática por la que atravesaron. Algún accidente, alguna pérdida temprana de alguna persona amada. Bueno, algo pasó en esa persona que tiene estos miedos y quiere sobreproteger a este hijo al que no le da distancia óptima.
Y ese hijo se queda para estar al lado de mamá, para cubrir esas expectativas, para cubrir, para que mamá bueno, no tenga miedo. es una imposibilidad salir a la vida. Totalmente. Porque la protección está adentro. Sí. Afuera es todo... Sí. Mucho riesgo. Mucho... Sí. Hay diferentes grados de sobreprotección, pero en definitiva todo es lo mismo. Tiene que ver con la idea de que mi hijo no puede solo. Bueno, tengo que estar siempre yo. Silvina, sí. Pero entonces tema. Es fundamental poder hacer un listado de cuáles son las conductas que mi hijo ya puede hacer. De los 3 a los 5, que tienen que ver con el control de los impulsos, los instintos básicos. Ahí estás diciendo muy bien, de 3 a 5. De 3 a 5 el control de los impulsos básicos, control de esfínteres, el tema de la alimentación, de la agresividad y también de la sexualidad. ¿Qué quiere decir? A los 5 años, si nosotros vemos que nuestro hijito se toca, y sí, porque está aprendiendo, descubriendo la última parte del cuerpo, que son los genitales. Pero no es esperable a partir de los 6. A partir de los 6 ya pasamos a otra etapa evolutiva donde el vos podés tiene que ser casi una de las frases de cabecera. Y tiene que ver con las conductas de higiene y de orden. Exacto. Ordenar sus cosas, sus pertenencias y su cuerpo. Cuando nosotros tenemos un hijito que puede hacerse cargo de esas cosas, le va a ir mucho mejor en la escuela y va a tener muy lindos vínculos y va a ser un niño más alegre. Nada más y nada menos. Sí. Bueno, me encantó esta columna. ¿Qué tenés para...? No tenés todavía pensado. No lo he pensado, bueno, pero ¿sabés qué? Mira, ¿qué te parece si hablamos del bullying? Ay, bueno. Porque sí, está relacionado con esto. Lo pensé recién. Sí. Cuando vos dijiste que le dicen al chico tonto esto, un montón de cosas. O también se mete con lo físico. Tal cual. ¿No? El bullying. Sí. Dios mío, el bullying. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer los padres? ¿Y qué no? Porque muchas veces hablamos de bullying y no es bullying. Es no buen trato, pero no se convierte en bullying. Pero bueno, está todo relacionado, es decir, cómo tratamos y cómo dejamos que nos traten. Así es. Y cómo somos vistos por el grupo. Bueno, ese es el tema entonces para el lunes próximo. Para el lunes próximo, que es feriado, María Laura, y vamos a ver si... Bueno, el lunes próximo es feriado, entonces me parece que vamos a ir el martes. Ahí vemos cuándo nos vemos entonces, dale. Vamos, ahí lo organizamos. Es 25.